De un tiempo a esta parte, como les he explicado, hemos estado viendo algunos pasajes que no están incluidos en la Biblia, por lo tanto decir que son pasajes bíblicos es completamente incorrecto. Sin embargo, en un tiempo fueron considerados como parte de los tantos libros o textos sagrados que luego fueron quitados de la Biblia convencional, puesto que ha recibido varias ediciones. Es curioso, ¿eh? Porque si es que uno se va a la última página de la Biblia y lee prácticamente el último párrafo, dice algo así como: el que agregara o quitare palabra a este libro, refiriéndose a toda la Biblia, deberá sufrir la pena máxima del infierno, como diciendo, este libro es cerrado, es perfecto así como es, y está como quiere ser de comienzo del Génesis al Apocalipsis. Es una mentira. Sí, en estricto rigor sí, porque ha pasado por filtros humanos. Aquí no ha venido un Dios a decir, sácame ese libro, un ángel a decir, agrégame este otro, sino que han sido historias que cada uno con su fe y su corazón debe entender cuán veraz fue, pero hay que decir una cosa, reconocerla de ella. La Biblia, tal cual conocemos, es un libro cuya elección de contenido fue hecha por humanos. Claro. Todas las historias que están ahí a mí me merecen un respeto de sacralitud, sí, correcto. Sin embargo, hay que decir que le faltan, porque hay otros que fueron sacados. Capítulos. Faltan, pero muchos, son muchos más los que faltan que los que hay. Es como un libro de la historia de Chile de Frida Valenzuela, porque existe la historia de Chile de Ricardo Krebs, exacto, existe la historia de Chile de Gustavo Villalobos, y de otros historiadores jóvenes como Manuel José Vicuña y otros tantos. Entonces, la Biblia en sí no refleja exactamente es una lo que edición. ocurrió y lo que de alguna manera se quiso establecer en generaciones futuras. Es una edición. Es una edición. De es las una cosas elección. que pasaron. Es una elección. Se eligieron de los tantos historias que hay, las que están en el libro, que son las mismas. Y yo no sé si fueron elegidos por mejores. Fueron elegidos por algo. Pero acuérdate, pero no sé bien por qué. Otra vez tú dijiste que la selección había sido que le pegaron una patada bajo la mesa por y supuesto, se cayeron tanto. Por supuesto. Pero escúchame, sigue investigando. Y eso sí. Esa es una teoría. Pero, no es una teoría, es un hecho histórico. Es innegable. Ningún cura que se precie de tal, ningún jesuita estudioso te va a poder negar eso. Eso fue así. Que bueno, igual dijiste jesuita estudioso. Sí, por supuesto. No hay otros que no los voy a incluir. Pero diga que también volvieron a subir algunos que se habían caído. Exacto. Y eso es lo que pasa. Y hubo otros años más, que no hace mucho, hace aproximadamente 300, se volvió a hacer una última revisión y hicieron, y creo que le pegaron unas corregemas y dijeron, ya, ahora sí, y de ahí le pusieron el que se agregase o quitase palabras, porque crearon un canon. Lo debería haber editado el Ministerio de Educación, hubiera salido todo, hubiera salido todos esos pasajes prohibidos. Mucho mejor los libros de pero hubiera pasado. Le puedo decir algo, porque yo también investigué un poquito del tema. Muy bien, dele. Tiene que ver con que este escritor, el personaje que está encargado de recopilar cada tomo, va sacando lo que no le convenía, porque se denomina a la religión católica a una de las más, no decirlo así satánica, pero una de las más perversas, porque hay pasajes de la Biblia, que están en estos otros tomos, que cuentan que con cristianos era mucho más fácil entretener con cristianos que con gladiadores y con leones en la pista a la gente, y era mucho más barato traer a los cristianos y colocarlos en tortura. Sillas de fierro caliente, donde hay una gran mujer que quedó sentada, impertérrita, frente al César, y ella de ahí, que le quitaron a su hijo casi de su pecho, ella le demostró que el cristianismo en sí era lo que tenía que prevalecer. De hecho está la historia, que sí, eso está en la Biblia, de Daniel, que lo metieron en un circo romano, y él junto y todos los leones se le fueron encima, y al segundo estaban todos lamiéndole de la mano. Y ningún león le hizo nada a Daniel. No, obviamente. Los leones sí los guachó. ¿Eso es verdad? Sí, eso es verdad, está en la Biblia. Hay que dudarlo. Pero atención, ¿cómo se le llama a todas las historias que quedaron fuera y que quedaron fuera no por orden de nadie, por una elección del hombre? Hay que decir esto. Germán Chadwick, que estaba ahí. No, Gispeter lo hubiera hecho quizás, pero sin embargo, en esta versión se les llama libros apócrifos. Aparte, escondidos. Aparte, se escondió muy bien. Y hay otro, que este término es menos conocido por la gente, pero usted sabe, yo de pequeño era friki, estudiaba, se llaman las pseudografias, que se entiende como tratar de
decir que ciertas historias fueron escritas por algún santo en específico, pese a que fue un testigo de poca monta, que vio lo que vio, pero para agarrar algún tipo de alcurnia a su texto, le colocó una firma falsa y por lo tanto perdió valor, siendo que el hecho sí era real y por lo tanto algunos historiadores sí lo consideran. Las pseudografías. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por favor, dígame. Por favor, una pregunta. ¿Tenemos algún pasaje, sabemos algo de la historia de...? Lo sabemos, pero quiero practicar primero un pequeño video de introducción. ¿Qué son los libros apócrifos? Por favor, señor director, me da la pregunta. Relatos legendarios, lecturas declaradas heréticas, textos borrados del Nuevo Testamento podrían ahora arrojar nueva luz sobre los orígenes del cristianismo. Determinado tipo de libros quedaban automáticamente excluidos de las escrituras. Fueron silenciados o bien pasaron por múltiples manos. El Evangelio secreto de San Marcos, el Evangelio de Judas y otros textos con mensajes muy alejados de la ortodoxia. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, se halló un escondite con textos gnósticos, escondidos probablemente tras ser declarados heréticos por la Iglesia de su tiempo. Los primeros padres de la Iglesia, los fundadores de la ortodoxia y exponentes de la corriente hegemónica en el seno de la cristiandad, veían todo lo gnóstico como una grave amenaza, y escribieron libros contra ellos, conscientes seguramente de que se harían muy populares. Eran herejes, eran considerados herejes. Por supuesto, eran considerados herejes. A ver, porque él lo explica bastante bien, que tiene que ver, porque el cristianismo, hay que decirlo, al igual que el budismo o cualquier otra, digamos, pensamientos importantes que te llevaban a un estilo de vida que trataba de volverte, digamos, a la línea, no sé si espiritual, es que a veces es una palabra muy fuerte, pero de volver a ser de ti una persona íntegra, coherente, central, no de malos pensamientos, comienza a tener tendencias porque cada uno comienza a crear escuelas. Y a veces ni siquiera está la intención de crear una escuela, sino que un discípulo avanzado, por decir un ejemplo burdo, basta con que haya tenido una tendencia, por ejemplo, comer helado de vainilla, ¿le gustaban? Finalmente todos creen que por comer helado de vainilla se asemejan a las características de estos alumnos avanzados y comienzan a creerse las ramas con distintas, o sea, pequeñas distinciones que hicieron característico a un seguidor ferviente de una corriente, terminan convirtiéndolo como una iglesia aparte y comienzan a haber divisiones que nunca fueron necesarias y que nunca nadie hizo un llamado a ellas. Son cosas que pasan, son tendencias de las personas a tratar de parecerse más a sus ídolos. Es como que de un equipo de fútbol que al que todo le gusta, digamos que el cristianismo fuera, ya, por esta vez voy a decir la Universidad de Chile, pero hay algunos que les gustan el equipo más, multicampeón, bueno, pero hay algunos que les gustan más digamos, un delantero más que otro, y comienzan algunos a usar poleras de Goku o Gohan, que en realidad es un error de él, y de otro equipo, porque ¿cachai? Empiezan a derivarlo solamente por crear una diferencia dentro de algo que ya todos quieren. Pasan cosas, pero son cosas humanas, ¿no? Salfate, pero ¿sabes qué? Mira, yo sé que tú vas a hablar directamente de uno de los apócrifos que viene más adelante. Y esto es como la empresa. En vez de echarse la culpa a ellos, le echaban la culpa a otro. Y esos que van a aparecer ahora es la verdadera, es la solución de por qué uno dice, ¡ah! Pero existían malos. Pero no era el malo el correcto al cual se apuntaba, eran otros. Ahora, hay que decir algo. Los que ganaron, lo voy a decir con todas sus letras, los que ganaron... Fueron los malos. No eran los que tenían razón, fueron los que lograron tener más poder de convencimiento y lograron tener la mayor cantidad de seguidores. Y ellos decidieron en algún momento aplastar a los otros, que nunca estuvieron en pugna, pero en algún momento dijeron, ¿sabéis qué? Como que tenemos el 60% de los seguidores y los otros 5 se dividen entre 10, 15, 17%. Arrasemos y digamos que ellos no son los correctos y nosotros somos la única palabra. Y una vez que hacen eso, que se provoca el maldito monopolio, y ahí empezaron a hacer correcciones, y de hecho el 8 de abril de 1546, después que se logró esa unificación, terminaron por hacer el escrito del libro tal cual lo conocemos. Pero ¿cómo funcionan los apócrifos con el cristianismo? Vamos viendo. Segundo video, métele play, mira. Y ya vamos a ir con los milagros de Jesús. Algunos analistas ven en estos textos la evidencia de que casi desde su origen no hubo un solo cristianismo, sino muchos. Pero hubo escasa tolerancia con esa diversidad. Esa cultura sectarista no tenía futuro en un proyecto como el de la cristiandad, un proyecto que para cuajar durante tantos años y décadas de rodaje necesitaba una doctrina unitaria e incontestable que contara con todas las adhesiones.
El cristianismo era una fe enfocada hacia la ortodoxia, hacia una rectitud en el modo de pensar. Y apartándose de todo eso, no había una sola fe, sino una multitud de grupos cuyas pugnas la abocarían a su extinción. Los cristianos de los siglos II y III mantuvieron toda suerte de debates y batallas por la fe. Únicamente un grupo salió victorioso de todas esas batallas. Solo uno de esos grupos consiguió crecer, crecer y crecer, y tras tanto crecer, llegó a alcanzar tal dimensión que se halló en posición de autoproclamarse única doctrina ortodoxa. Y una vez que todas sus fuerzas opositoras habían desaparecido, reescribió la historia, proclamando que fue siempre la fuerza mayoritaria y sus escrituras las legítimas. Y esa ha sido la visión que se ha perpetuado en el tiempo. Pero ahora sabemos que no decían la verdad. No decían la verdad. Como todo grupo importante, grande de... Fueron consumidos por el poder, hay que decirlo. Existen las facciones. Existen las facciones. Y las facciones en algún momento sirven para unificar, pero en algún momento cuando las facciones entran en pugna, se genera el rompimiento. Mira, y prevalece la que tiene más seguidores, la que tiene más fuerza. ¿Cuál es el problema? Que aquí yo, es lo único que yo, pues yo con mucho respeto, usted le sabe, Felipe, afuera todo el deseo, es cuál es el problema que yo voy a dar son los dogmas, porque los dogmas no permiten interpretaciones, los dogmas es una ley inmutable a través de la época, o sea, esto es, y es en el 100 antes de Cristo y es en el 2012. Sí. Y lo que no tiene sentido, pues bueno, debieran cambiar las cosas. Estaba la Iglesia Católica en un momento, tenía con el rey Arturo, o sea, con... ¿Esto le gustó eso? Ya no. Los dragones, mierda, que se sepa. Octavo, Enrique VIII. Sí, Enrique VIII no lo dejan separarse. Claro, y él quiere casarse con Ana Bolena. Él quiere el protestante. Exacto, que es lo mismo, pero ¿dónde te puedes casar? Nomás por culo, pero aquí nos podemos casar. Exactamente. Por ejemplo, ¿cachai? Entonces se van haciendo por conveniencia. Ahora es más divertido entender por qué no dejaban casarse, que son más heavy. Pero ahí cuando los cachó, pero bueno, es otra historia. El caso es que, atención, quiero que me ponga toda la atención del mundo y quiero que me escuche bien lo que voy a decir, porque esto va a molestar a muchas personas. Uno de los libros que yo tengo de mi biblioteca personal, yo usted sabe que yo regalo muchos libros, pero hay algunos libros que no los muevo, están los Evangelios Apócrifos, y los leí cuando tenía un poquito más de 12, 13 años haber tenido, y los leí con mucho cuidado, iba anotando cositas en un cuaderno, como hacía yo de flick. Pues bien, yo cuando empecé a escribir esto, me llamaba mucha atención, tenía mucha cercanía con los milagros de Jesús, me gustaban mucho, me gustaba la historia, cómo él se movía, con sus palabras. Y cuando leí estos libros, me chocó un poco porque habían unos que me reafirmaban y me amplificaban ese cariño de este niño.